Dios les bendiga, precioso rebaño del Señor, y quienes ah, pues tengan la ocasión de escuchar este mensaje. Ese es mi deseo, que Dios les bendiga, y sin duda alguna mayormente es el deseo de Dios. En esta ocasión la escritura que vamos a considerar es Jeremías 33:3. En la versión Reina Valera 60 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta fue la primera palabra que recibí y que Dios, no solo yo en lo particular, sino en casa de bendición para cuando Dios empezó a levantar este ministerio profético apostólico, y fue en el año 2001, y creo que esta palabra es necesaria, o aún más que necesaria, la considero indispensable para que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida y en este ministerio, ¿verdad? Esta palabra, ¿verdad?, lo que nos indica es clamar a Dios. Esa es la instrucción, clamar todo el tiempo a Dios, y Él es el que al respondernos nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no sabemos, que nosotros no conocemos, es decir, que están fuera de nuestro entendimiento, fuera de nuestro alcance, aún con el conocimiento que tengamos de las Sagradas Escrituras, aún con las experiencias que tengamos, ¿verdad?, personales o congregacionales con nuestro Dios. Y esto es muy, muy necesario, muy importante. En este caso es un profeta, el profeta Jeremías, ¿verdad?, el que recibe esta instrucción de parte de Dios. Y quiero recordarte que en este momento, ¿verdad?, que el profeta Jeremías recibe estas palabras de parte de nuestro Dios, él estaba en la cárcel. Y sin duda alguna creo yo, o así lo considero, que él estaba pensando que qué era realmente lo que pasaba en su vida, lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, lo que pasaba con el rey, ¿verdad? En específico, en este caso, del rey de Judá, del reino del sur, porque el mismo rey, por instrucciones de él, es que él estaba preso, por lo que él había predicado o profetizado, lo que había dado a conocer a través del mensaje que Dios le dio, y que sin duda alguna pues no era, se puede decir, agradable, bueno, si espero que me explique, ¿verdad? Sino que para ellos estaba resultando, creo yo, una ofensa, o como que el profeta solamente quería molestarles, y no era de esa manera. Entonces, yo creo que el profeta, al estar allí en esa situación en la cárcel, pensaba: ¿qué va a pasar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios? Y esta es la respuesta que recibe de parte de Dios, que lo que tiene que hacer es clamar, clamar, clamar a Él, pedirle, suplicarle intensamente por mencionar algo, o continuamente, o sin cesar, ¿verdad? Y dijo Dios que Él le iba a responder, o sea que eso era, por eso eso era lo que tenía que hacer el profeta, y Dios le iba a responder, y en la respuesta Él le iba a enseñar cosas grandes y ocultas que él no conocía. Y precisamente yo creo que el profeta hizo eso, se puso a clamar a Dios, ¿verdad? Ya no solo a pensar que había hecho él tal vez mal, ¿verdad? O que no estaba llevando bien a lo mejor su ministerio de profeta, que su trabajo algo estaba fallando, etcétera.
puede haber muchas razones o motivos, pero la respuesta fue esta: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el profeta, ¿verdad?, recibe confirmación, porque Dios es fiel, y si Dios le dijo eso, así de esa manera iba a suceder, porque Dios no es hombre para que mienta, Dios no es infiel. Y sin duda alguna, entonces él se pone a clamar, Dios le revela, Dios le enseña que van a ser 70 años que el pueblo va a ser llevado en cautiverio. Ajá. Pero también Dios, como siempre, trayendo buenas noticias a nuestra vida, le dice, ¿verdad?, que pasados esos 70 años, Él los va a regresar, Él los va, ¿verdad?, a volver a levantar, o va a reedificar o a reconstruir no solo la ciudad, sino en sí el pueblo, la congregación, el propósito de Dios. Porque también, ¿verdad?, le dice al profeta que no solo él, la gente considera y dice: esta ciudad está acabada, no hay hombres ni animales, no hay actividad económica, no hay actividad social, menos actividad espiritual, pues donde se congregaban, y el pueblo estaba tan acostumbrado, ¿verdad?, a eso. Y repito, o sea, acostumbrado, ¿verdad?, que tal vez fueran nada más ahí al templo, etcétera. Pero sin duda alguna que quienes buscaron o creyeron en Dios, creían en Dios, yo creo que en forma personal, en forma particular, lo estuvieron buscando y no dejaron de buscarlo. Entonces, ¿verdad?, inclusive en la respuesta de Dios o en lo que Dios le enseña, hasta le dice al profeta, ¿verdad?, que compre un terreno que le fue a ofrecer un primo de él, y que lo pusiera, ¿verdad?, en una vasija y lo sepultara para que las escrituras se conservaran, porque eso iba a ser testimonio, ¿verdad?, de la reedificación o de la ciudad, de la reintegración del pueblo, que el pueblo volviera a Dios. Y ahí está, ¿verdad? Aquí mismo en este capítulo, versículos siguientes, dice Dios, ¿verdad?, que Él iba a perdonar los pecados del pueblo, su infidelidad, en fin, todo lo que lamentablemente fallaron, equivocaron, hicieron lo malo o deliberadamente, etcétera, y que los iba, ¿verdad?, a bendecir, y tal iba a ser la bendición, ¿verdad?, que las demás naciones se iban a quedar asombradas, maravilladas de lo que Él estaba haciendo con su pueblo. Y es que Dios sabe, ¿verdad?, Dios es sabio, Dios es perfecto, y sin duda alguna que el pueblo pues necesitaba esto, ¿verdad?, este trato para reaccionar, ¿verdad? Y pues Dios no se equivoca, porque pues cuánto tiempo ha pasado, y ahora por eso nosotros podemos leer y comentar, ¿verdad?, de los sucesos posteriores, que es que Dios cumple su palabra, Dios hace como Él dice, amén, y esto es gloriosísimo. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de ver esto, por qué nos da Dios esta palabra, porque esto lo vamos a necesitar siempre. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo dice, ¿verdad?, en una de sus parábolas, en una parábola que Él pronuncia, y esta parábola era con la situación de que es necesario orar siempre y no desmayar. El apóstol Pablo era lo que animaba y decía: orad sin cesar. Ajá. Y bueno, esto es muy importantísimo. Quiero recordarte o poner a tu consideración, por ejemplo, el testimonio de Ana, la mamá de Samuel, ¿verdad?, quien fue profeta y también juez en el pueblo de Israel, porque ella, ¿verdad?, cada año que subía al templo a adorar con su marido, también subía otra mujer, ¿verdad?, con la cual vivía también su marido, y que esa mujer sí tenía hijos y Ana no tenía hijos, y año con año estar recibiendo la burla, estar viviendo, ¿verdad?, la afrenta, y hasta las ganas se le iban de comer, y lloraba, aunque pues su marido, ¿verdad?, Elcana le
le mostraba cierta preferencia en el trato o en las cosas que le daba, y aún para presentar el mismo sacrificio, ¿verdad? Pero en fin, ella pues no estaba a gusto, no estaba en paz, y hasta que llegó el momento, ¿verdad? En una de esas ocasiones que comió, pero fue rápido y se dirigió hacia, en este caso, pues era el templo, el tabernáculo, ¿verdad? Donde estaba el sacerdote Elí, y ella fue y dice que ella aclamó porque ella tenía amargura en su alma, en su espíritu, en su ser, por esa situación que ella vivía. Y el asunto es que ella clamó, aún con esa amargura, con esa situación tan difícil, tan adversa, y aún el sacerdote Elí, perdón, pues veía que estaba allí nada más, y como no se oía lo que hablaba, y pues sin duda alguna movió un poco los labios, porque eso es lo que dice la Biblia en su registro, ¿verdad? Pero ella estaba orando, ella estaba pidiendo, suplicando a Dios, de manera, ¿verdad?, que pues hasta que se acercó el sacerdote y le dijo que fuera, y hasta que pues le hiciera, ¿verdad?, efecto el alcohol, porque él consideraba que se había emborrachado. Y ya la mujer, ¿verdad?, Ana, le dijo: no, yo no estoy borracha como tú piensas, yo he derramado mi alma a Dios. Y le dice, ¿verdad?, la razón, el motivo, y pues ya nada más el sacerdote le dice pues que Dios le responda. Y sí, claro que sí, por eso es que leemos acerca de Samuel. Es un personaje, ¿verdad?, importante en el programa de Dios, en el plan de Dios. Y por eso, ¿verdad?, desde que nace Samuel, y la condición era de que el trato que hizo Ana con Dios es de que pues le diera un hijo, que tuviera pues esa vivencia, esa experiencia, que tuviera sin duda alguna esa satisfacción, que quitara la afrenta, ¿verdad?, que le estaba causando, o que le daba oportunidad de que la otra mujer se burlara de ella, y que ella lo iba a dedicar a Dios, o lo iba a tener y se lo iba a dar a Dios, a consagrar para el servicio de Dios. Y así fue real, fue verdadero. Esta mujer cumplió, y creo que cumplió en una forma muy correcta, muy importante. Y ella sin duda alguna se sintió, ¿verdad?, no solo el alivio, sino la victoria, la bendición que Dios le dio al buscarle y darse cuenta que Dios no la defraudó, que Dios no la dejó, sino que Dios escuchó su clamor y Dios le respondió. Entonces yo creo que, no sé cómo tú sientas tu condición, tu situación personal, familiar, matrimonial, de trabajo, de estudio, etcétera, ¿verdad? Creo que hay muchas cosas que mencionar acerca de eso. No sé cómo nos podamos sentir, pero precisamente la invitación, el llamado de Dios, la indicación de Dios es: clama a mí, clama a mí. Entonces eso es lo que tenemos que hacer: clama a mí, clamar a Dios, obedeciendo su palabra, y sin duda alguna que vamos a tener respuesta, ¿verdad? Y quiero confirmar o decir que, pues de hecho, realmente siempre necesitamos clamar a Dios, buscar a Dios, pedir a Dios, porque es indispensable, es necesario. Pero mayormente si sentimos mucha carga, mucha presión, mucho ataque, en fin, mucha tentación, porque esto es muy variable, ¿verdad? Puede ser muy diferente en la vida de cada uno de nosotros, pero el asunto es que tenemos que clamar a Dios. Ahora, clamar a Dios, buscar a Dios siempre tiene grande provecho, grandes y gloriosos resultados. Quiero decirte que otro personaje muy importante, ¿verdad?, en la Biblia es el profeta Daniel. Y precisamente, ¿verdad?, pues él buscaba de Dios, era fiel a Dios. Inclusive por eso, sin duda alguna, fue llevada por eso allá a la casa del rey ¿verdad?, de Babilonia,
porque debería de llenar esas características él y los otros jóvenes que fueron con él llevados para servir al rey. Pero ellos mostraron su fidelidad a Dios, su disciplina en la vida como hijos de Dios, y que también sin duda alguna pues eran de la familia, ¿verdad? Que podía tener acceso al trono de la casa real. Así es de que Daniel, hay varias ocasiones, pero quiero recordarte la primera. Daniel dice allí en su mismo libro, registra que Daniel, él oraba y oraba 3 veces al día, y además él desafió una ley, ¿verdad? Un decreto que dio el rey, movido por la envidia de otros, ¿verdad? Para que nadie pudiera pedir sino solo al rey, pero Daniel pues hizo caso omiso y él siguió con su práctica cotidiana de orar 3 veces al día. Fue visto en esa condición, fue acusado y el rey tuvo que proceder conforme, ¿verdad?, a la ley que había decretado. Pero tú y yo sabemos, ¿verdad?, cómo fue cuidado de Dios tan grande, tan glorioso, tan maravillosamente, ¿verdad?, que él ni siquiera al cumplirse la sentencia, el ser lanzado en el foso de los leones, absolutamente nada le pasó. Él podía caminar allí en medio de los leones y los leones ni siquiera ni en cuenta. Pero sabemos, ¿verdad?, que cuando lanzaron a los hombres que lo habían acusado, la Biblia lo registra, dice que ni siquiera llegaron al piso, al suelo, cuando los leones se los empezaron a devorar, a tragar. En fin, era alguien que estuvo creyendo, confiando en Dios. Otra cosa, antes, ¿verdad?, en el inicio del libro, en una experiencia, ¿verdad?, de él, antes de esta, dice, ¿verdad?, que el rey tuvo un sueño y el rey quería saber no solo la interpretación del sueño, sino el sueño mismo, porque se le fue, no supo, sabía que había soñado, pero no sabía ni qué. Y si no sabía ni qué, pues menos podía imaginar que por qué o cuál era la causa, ¿verdad?, del sueño, o qué propósito tenía ese sueño. Y la Biblia nos enseña que esto estuvo tan grave que el rey también ordena que todos los magos, los astrólogos, etcétera, ¿verdad?, de ahí de todo su reino, murieran, porque se presentaron al rey y ellos le decían, pues dinos el sueño y nosotros te damos la interpretación. Pero el rey les dijo, no, yo lo que necesito es que me digan el sueño y me den la interpretación, y ustedes nada más hablan por demorar, por no enfrentar esto. El asunto es que llegó ese decreto, la muerte para todos, para los sabios, e inclusive pues ahí estaba también el mismo profeta Daniel, y Ananías, Misael y Azarías también estaban bajo esa condena, por así mencionarlo. Y ya al encargado, ¿verdad?, de cumplir esta ley, esta orden, Daniel le dijo, ¿verdad?, el profeta, que se esperara. Oraron, textualmente la Biblia dice, oraron, y Dios le reveló a Daniel el sueño y la interpretación. Y algo muy importante, fíjate bien, los que había llamado el rey, que según los sabios, astrólogos, los adivinos, etcétera, le dijeron al rey, pues ¿sabes qué, rey? Este sueño solamente los dioses que moran en el cielo son los que te lo pueden decir e interpretar. Y cuando fue Daniel, le dice que Dios se lo reveló, aquel Dios, y que sabemos nosotros que solo hay un Dios. Él fue el que se lo interpretó, se le reveló el sueño y también le dio la interpretación y se la hizo conocer al rey. El producto, el resultado, ¿verdad?, de buscar a Dios, de clamar a Dios. Y luego, ¿verdad?, otra experiencia del mismo profeta Daniel es cuando recuerda él que están en cautiverio. Él también está interesado, preocupado en el plan, en el programa de Dios y de su pueblo también, ¿verdad?, porque es con él que Dios está obrando o está desarrollando su plan. Y él toma la escritura del mismo profeta Jeremías, que es el que estamos mencionando también, donde él, ¿verdad?, había registrado y decía que Dios le había revelado y hecho saber, y así lo dijo él, que eran 70 años, ¿verdad? Entonces Daniel dijo, bueno, ya se está cumpliendo el tiempo, pero ahora ¿qué va a pasar? Y él se pone a orar
y hace una oración de arrepentimiento, ¿verdad? No solo por él y pues por todo el pueblo, ¿verdad? Aunque realmente pues creo que Daniel pues no en sí no era parte directa de eso, pero sabía la responsabilidad, sintió ese peso pues del pecado, de la maldad, y que él era parte del pueblo y se presentó a Dios, y también, ¿verdad? Dios le responde, inclusive pues algo maravilloso, ¿verdad? Son dos ocasiones en que él recibe la respuesta, y las dos ocasiones el ángel que es enviado para revelarle, para hablarle, para decirle, le dice: desde el momento en que hiciste o empezaste a orar, a clamar, la respuesta salió y vino, ¿verdad? Venía para ti. En la primera ocasión es acerca, ¿verdad?, de qué va a pasar con el pueblo, y donde ya recibe la revelación, ¿verdad?, de las 70 semanas, ¿verdad?, que también para nosotros es algo grande y profundo, y que también estamos en espera, y el conocimiento y lo que sabemos, ¿verdad?, es que pues falta una semana, la semana 70, y también eso, ¿verdad? Eso recibe el profeta Daniel por su búsqueda de Dios, por clamar a Dios. La otra es, ¿verdad?, que también se pone en oración y en un ayuno inclusive de 3 semanas o 21 días, como se le quiera tomar o llamar, ¿verdad? Y es que él quería de las cosas de Dios. Él quería saber qué iba a hacer Dios, cómo iba a actuar Dios, qué iba a hacer con su pueblo, ¿verdad? Y esto es glorioso, esto es necesario. Entonces, amado hermano, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que debemos hacer? Es clamar a Dios. Y déjame decirte, hermano, que no importa cuál sea la situación, qué tan difícil, es posible que Dios en una sola oración, que hagamos tal vez como Ana y realmente derramemos nuestra alma ante Dios, Dios nos dé una gloriosa respuesta, triunfante, victoriosa. Es posible que sean más días, es posible que pase cierto tiempo, que Dios quiera probar nuestra fe, puede ser eso, o Él sabe cuándo y por qué. Pero es que, como dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hay que orar, es necesario, y no desmayar, y entonces hay que continuar, hay que buscar. Y algo muy importante que yo aprendí y escuché, ¿verdad?, es de que en las situaciones de la misma iglesia de Dios, no solo a través de un ministro, de una iglesia, de cierta congregación, no, eso es también muy... ¿Cómo puedo decirlo? Escuché en muchas ocasiones de diferentes lugares y lo he confirmado. Si estamos orando y no vemos respuesta, eso quiere decir que necesitamos orar, ¿qué? Más todavía necesitamos clamar. Esto tal vez sería como aquel ciego, ¿verdad? Bartimeo, cuando oyó el ruido y que dijo, ¿qué? ¿Por qué tanto ruido? Y le dijeron, pues es Jesús que está pasando, ¿verdad? Y él sabía, ya había escuchado del Señor Jesús, sin duda alguna, y él empieza a clamar y empieza a gritar, Jesús, hijo de David, y los mismos apóstoles, ¿verdad?, lo quieren callar, le dicen, guarda silencio, no hagas desorden, etcétera. Pero él, en lugar de callarse, levanta todavía más la voz, porque quiere que Jesucristo, que Jesús, el hijo de David, que Jesús, el hijo de Dios, el que estaba pasando por ahí, lo atendiera, porque él sabía que iba a recibir algo grande y glorioso. Y tú sabes la respuesta, él no se calló, él habló más fuerte, clamó más, hasta que el Señor Jesús les dijo, traigan lo que quiere. Y ya fueron y le dijeron, ya está bien, no grites, vente, te va a atender el maestro. Ya le dijo el Señor Jesús, ¿qué quieres? Y él le respondió, tú sabes. Él dijo, quiero que recobre la vista. Y la vista, ¿qué fue? Restaurada, volvió a ver. Entonces tiene resultados buscar, clamar a Dios. Ahora, el hecho de clamar no solo es que gritemos, ya vimos en el caso de Ana que apenas si se le veía, el sacerdote apenas le veía que movía un poquito los labios, no es, y es clamar, y eso son situaciones especiales o particulares en cada uno de nosotros. El asunto es buscar a Dios, buscar su rostro, humillarnos bajo su poderosa mano, contarle toda nuestra pena, nuestro dolor, nuestra aflicción. Y no solo eso, ya nos dimos cuenta también aquí, a través de lo que te he mencionado y a través de la Biblia está registrado, es por nuestros deseos de que queremos conocer la voluntad de Dios, de que queremos saber qué va a pasar en nuestra vida, que cómo estamos para caminar mejor con Dios, para recibir más de Dios, etcétera.
para que la obra de Dios sea grande, gloriosa y perfecta. Entonces esto es glorioso, creo que esto es necesario, esto es indispensable y yo te animo, ¿verdad?, en el amor del Señor para que sigamos este consejo, esta instrucción, este mandamiento de Dios. Solo un poco te voy a decir en lo personal por qué digo que es cierto, porque cuando Dios en lo particular me dio esta palabra, y ya te mencioné cuándo y más o menos cómo, ¿verdad? Él me dijo, mira, va a venir esto, otro, y lamentablemente no eran cosas agradables que dijera, oh, qué bueno, oh, qué maravilloso, amén. Pero Dios me dijo, pero lo único que tienes que hacer es clama a mí y yo te responderé. Eso fue lo que me dijo, nada más. No me dijo, vas a ser así, vas a actuar de esta manera, a pesar de esto, de aquello. No, Él dijo, lo que tienes que hacer es clama a mí. ¿Qué situación estás viviendo tú? En cualquier área de tu vida, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir con fulano, con sutano, con perengana, o ver aquí la solución o en esta otra acción. Pues yo te comparto y te animo y te digo que lo que hay que hacer mejor es clamar a Dios y Él va a responder. Así lo considero, ¿verdad? Y así, pues sí lo he experimentado, pero eso no solo es una vez, se necesita siempre, ¿verdad? Y esto es lo importante. Bueno, confío en Dios y más que no solo confiar, le pido, le suplico que pues esta su palabra nos sea de grande bendición, la reanime, la reavive o la establezca en ti, etcétera, según la situación, pero todo es para bien. Si tú te das cuenta, todo es para bien. ¿Todo es para qué? Para nuestro bien, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros, el bien y el bien que Él nos da y que nadie nos puede dar, nadie podrá darnos, solo Él. Por eso, ¿verdad? Es que sin duda alguna, tal vez como la respuesta del apóstol Pedro que le dijo, pues, ¿a dónde vamos a ir, Señor? Él estuvo consciente. Yo creo así, de esa manera, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde vamos a ir? Si solo Él tiene, ¿qué? Palabra de vida eterna. Y que solo Él nos ama con amor eterno y que nadie nos puede amar como Él nos ha amado. Y que sí nos interesa porque no solo estamos viviendo esta vida, sino que estamos preparándonos para la eternidad y pues queremos estar con Él. Queremos pasarla con Él, ¿verdad? Pero no solo es pensando, ay, allá en la eternidad, no, ahora también aquí. Y que Él entonces, si buscamos y clamamos a Él, nos dé grandes y gloriosas respuestas con prodigios, milagros, cosas sobrenaturales, todas sin duda alguna, y que pues no va a haber duda de que solamente Él y nadie más es el que está obrando todo eso gloriosamente a nuestro favor. Que Dios te bendiga grandemente a través de su palabra y a Él sea la honra y la gloria. Recibe la bendición. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.